Bueno, si en el vídeo anterior hemos estado viendo ejemplos de electrocardiogramas de arritmias ventriculares para poder identificarlas, lo que vamos a hacer ahora es un recopilatorio de información. Vamos a revisar un poquitín lo que ya hemos visto hasta ahora para que no se nos olvide y para evitar errores y confusiones. Las extrasístoles ventriculares o complejos prematuros ventriculares o idioventriculares, cuando no sé identificar en dónde se han producido, se caracterizan porque yo tengo un ritmo de base. Lo habitual es que sea un ritmo sinusal de base, pero ya hemos visto algún ejemplo en el cual el ritmo de base es una fibrilación auricular y sobre esa fibrilación auricular aparecen las extrasístoles ventriculares. Estas extrasístoles ventriculares se caracterizan porque encontramos un complejo antes de tiempo, lo cual quiere decir que el espacio RR, entre las dos ondas R consecutivas que tenemos delante de esa actividad eléctrica anormal, es un espacio RR muy corto. Además, como son de origen ventricular, no existe una onda P ligada a la extrasístole, aunque ya hemos visto algún caso en el que la onda P sinusal se genera en el momento normal e inmediatamente a la vez o inmediatamente después se produce la extrasístole ventricular, de tal manera que quedan más o menos solapadas y en algún momento determinado puede parecer que la extrasístole ventricular tiene una onda P, pero son independientes y no guardan relación entre sí. La extrasístole ventricular se caracteriza por esta forma anormal que casi la única regla general que siguen siempre es que tiene una duración, una anchura superior a cualquiera de los complejos sinusales normales. Son complejos, por tanto, anchos, duran más tiempo que los sinusales, no tienen onda P, tienen una forma anormal y se caracterizan por estar formados por dos ondas. Una onda grande, que sería la onda R de ese complejo, de esa extrasístole, y otra onda grande, que sería la onda T de ese complejo. La onda T y la onda R de la extrasístole tienen siempre polaridad cambiada. Si la R es positiva, la T es negativa, y si la R es negativa, la T es positiva. De tal manera que siempre tienen polaridad cambiada y esto nos ayuda algunas veces a identificar por la onda T si la extrasístole es derecha o izquierda en lugar de identificarlo por la onda R. En algunas ocasiones esta onda R, lo que ocurre es que no es solo una gran onda positiva o una gran onda negativa, sino que es una suma de dos o tres pequeños ciclos positivos, negativos, algunas veces prácticamente isoeléctrico, de tal manera que la única forma de asignar al ventrículo derecho o al ventrículo izquierdo la generación de esa extrasístole es fijándonos en la onda T. La onda T siempre es de polaridad inversa a la onda R de la extrasístole, de manera que si yo tengo una T positiva, la R es negativa y la extrasístole tiene origen en ventrículo izquierdo, y si yo tengo una T negativa, la R es positiva y la extrasístole tiene origen en el ventrículo derecho. Es fácil diferenciar las extrasístoles ventriculares de las supraventriculares porque cada una de ellas tiene alteraciones en distintos fragmentos o en distintos periodos del registro electrocardiográfico. Las supraventriculares tienen alteraciones en la onda P y el intervalo PR, pero la parte ventricular es normal, y las ventriculares carecen de onda P o de intervalo PR y la parte ventricular es anormal, es demasiado ancha y además tiene una morfología anormal. Las ventriculares que tienen su origen en el ventrículo derecho ya hemos dicho que son positivas en derivación 2 y las ventriculares que tienen su origen en el ventrículo izquierdo ya hemos dicho que son negativas en derivación 2. Hemos visto ya algunas excepciones, nombraremos alguna y revisaremos alguna de las que ya hemos comprobado, y hay excepciones excepcionales que se producen excepcionalmente. No es una tontería, es sencillamente la mayoría de las extrasístoles, en la mayoría de los casos, en la mayoría de sus pacientes, se van a encontrar que siguen estas reglas generales.
pero a las alteraciones, a las anormalidades, no les puedes pedir que sigan siempre un código determinado de conducta. De tal manera que en algunas ocasiones raras van a aparecer algunas características inesperadas en estas extrasístoles ventriculares. Por ejemplo, hemos visto un ejemplo ya, extrasístoles tardías. Se producen no solo en el plazo en el que debería producirse un ciclo sinusal, sino que incluso un poquito más tarde que el ciclo sinusal. Extrasístoles tardías. Algunas veces no hay onda P, pero en algunas ocasiones, o casi nunca hay onda P, pero en algunas ocasiones aparece por este fenómeno de separación de funciones. El nódulo sinusal fabrica su onda P, en lugar de ir a aurícula derecha, aurícula izquierda, conducirse hacia los ventrículos, cuando el nódulo sinusal fabrica su onda P, la actividad ventricular se genera inmediatamente después y parece que esa actividad ventricular tenga una onda P que le precede, lo cual no es cierto. No hay onda P y no guardan relación entre sí. En la extrasístole ventricular ya hemos visto muchos ejemplos en los cuales hay componentes positivos y negativos en esa onda R y a veces incluso suman lo mismo los positivos que los negativos. Ya hemos dicho que ante un apuro, una situación en la que es difícil identificar el origen de la extrasístole ventricular, lo que vamos a hacer es diagnosticarla como idioventricular y es aseguro que se produce en los ventrículos, pero no soy capaz de distinguir si se produce en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo. Algunas veces la onda T de la extrasístole siempre es grande, ancha, y algunas veces esa onda T tampoco es tan enorme. Es parecida a la onda T de los ciclos sinusales o apenas un poco mayor que la onda T de los ciclos sinusales. No hay que esperar siempre que sea enorme, gigantesca y muy llamativa, porque algunas veces no sigue esta característica o no cumple esta característica. Aquí tenemos un ejemplo, de nuevo un electrocardiograma en un equipo de 3 canales, arriba derivación 1, en el centro derivación 2, abajo la derivación 3. En este caso vemos una extrasístole ventricular izquierda, está registrada la misma actividad eléctrica en las 3 derivaciones a la vez, no son sucesivas, y lo que vemos es que se dibuja de una forma diferente en la 1, en la 2 y en la 3, aunque en este caso sí que se mantienen las características generales. La única salvedad sería que en derivación 3, fíjense que los voltajes tanto de la R como de la T de la extrasístole son bastante menores. La curiosidad en este caso es que tenemos dos factores de peligrosidad o de gravedad de esta arritmia ventricular, pese a que se trata solamente de una extrasístole aislada. El primer factor, ya hemos hablado de él, es que tenemos fenómeno de R en T. La R de la extrasístole se produce sobre la onda T del ciclo anterior. Este fenómeno de R en T es peligroso, ya lo hemos comentado, porque facilita esta actividad eléctrica anormal en un periodo muy sensible en los ventrículos, facilita que en algunas ocasiones se produzca a continuación, inmediatamente después, una taquicardia ventricular o incluso un flúter ventricular. El segundo factor de riesgo que vemos aquí es que la extrasístole no va seguida de una pausa posterior, ni grande, ni pequeña, ni mediana. Sencillamente, inmediatamente después de la T de la extrasístole se produce una onda P sinusal con la continuación del ciclo sinusal. Esta vuelta a la normalidad tan rápida no es tan buena noticia. Lo que nos gustaría es ver que el corazón, ante un exceso de trabajo que acaba de realizar por esa extrasístole, se toma un pequeño o grande periodo de descanso, de reposo, sin ningún tipo de actividad eléctrica o muscular. Eso compensaría un poco el exceso de trabajo que ha realizado y en este caso no se produce. Fenómeno de R en T y ausencia de pausa posterior son dos factores de riesgo, de peligrosidad, de empeorar las consecuencias hemodinámicas de esta arritmia en este caso. Aquí tenemos en el electrocardiograma de arriba una extrasístole ventricular izquierda, ni siquiera se ve la onda R completa porque la aguja ha chocado con el papel, era muy grande y chocó con el papel, pero tenemos una onda R, a continuación su onda T y a continuación una extrasístole ventricular derecha, la onda R de la derecha y la T de la derecha. Aquí tenemos dos extrasístoles ventriculares y son multifocales.
El hecho de que sean multifocales y que vayan tan seguidas claramente es otro factor de riesgo. En el electrocardiograma de abajo lo que vemos es que las extrasístoles ventriculares se producen, por lo menos en estas dos que estamos viendo, prácticamente a la vez que la onda P sinusal. Es decir, yo tengo la onda T, un pequeño descanso, fíjense que tengo una onda T aquí, su pequeño descanso sinusal, luego la P, estos intervalos son normales y son los mismos en todos los ciclos sinusales, y a continuación de esa P, antes de que le dé tiempo a la P a llegar a aurícula izquierda y a distribuirse a través del nódulo aurículo-ventricular, se produce la actividad ventricular izquierda anormal. En este caso puede parecer que en la actividad eléctrica ventricular, que la extrasístole ventricular tiene esa onda P asociada o con la que guarda cierta relación. Y no es así. Se trata de actividades eléctricas independientes. La actividad ventricular ni sabe, ni pregunta, ni espera la onda P, sencillamente se dispara cuando me parece bien al ventrículo y se dispara a la vez que la onda P que disparó el nódulo sinusal, de manera que se producen o se registran de una manera más o menos fusionada o más o menos relacionada, pero no mantienen esa relación entre sí. Aquí tenemos de nuevo en la parte de arriba con algún artefacto de movimiento, pero en la parte de arriba se puede identificar bien otra extrasístole ventricular izquierda que va justo después de una onda P. Es independiente a esa onda P, aquí tiene una onda P sinusal, es independiente, pero da la sensación, o puede dar la sensación de que guarden cierta relación. Fíjense que en este caso la extrasístole ventricular izquierda no es muy precoz, no está muy pegada al ciclo anterior, de hecho casi le da tiempo a que se fabrique el siguiente ciclo sinusal y va seguida de una pequeña pausa que es apenas un poco mayor que el RR de los demás ciclos sinusales, pero sí que hay una pequeña pausa. No hay fenómeno de R en T, no se ha producido sobre la T anterior, se ha producido milisegundos después de una P sinusal que no llega a ningún sitio, con lo cual no es un factor de riesgo, la frecuencia es baja y es una extrasístole aislada, no es lo que más nos debería preocupar. En el caso de abajo lo que tenemos es una extrasístole ventricular derecha aislada, va seguida de una pausa, el RR previo es corto y lo único que ocurre aquí es que se produce, aunque sea muy poquito, pero se produce antes de que termine la onda T. Esto sí que es un fenómeno de R en T, aunque aparentemente la frecuencia sea más contenida, aunque aparentemente el RR previo es corto y un RR posterior largo, y uno podría confiarse en que, bueno, en fin, no es que no ocurra nada, pero es solo apenas una extrasístole ventricular derecha que habrá que hacerle caso, pero tampoco parece que sea tan grave. Sí, tengan cuidado porque este factor del R en T en algunas ocasiones nos juega una mala pasada. Arriba lo que tengo es una extrasístole ventricular izquierda. La curiosidad en este caso es que la extrasístole ventricular izquierda es un poco más chica que los complejos sinusales. Fíjense que este es sinusal, este es sinusal, este es sinusal. Antes de tiempo se produce una extrasístole ventricular izquierda, va seguida de una pequeña pausa posterior. El RR posterior es más largo que el RR normal y tiene una gran onda negativa, una gran onda positiva, que es la T, pero en comparación con los ciclos sinusales, resulta que la extrasístole tiene menos voltaje. Esto no es culpa de la extrasístole, no se trata de una excepción de la extrasístole, se trata de una excepción de los complejos sinusales. En este caso, la arritmia ventricular se produce en un corazón lesionado con dilatación de todas las cavidades, de las cavidades ventriculares, de tal manera que el complejo QRST del ciclo sinusal ya de por sí es anormal, de tal manera que tenemos los sinusales anormales unidos a una extrasístole ventricular izquierda que por definición también es anormal. En el caso de abajo tenemos extrasístoles ventriculares izquierdas que se producen con mucha frecuencia, parece que quiera ser un ritmo, pero no llega a ser un ritmo ventricular. Tenemos 1-1, 2-1, 2-1, 3-1, 2-1, de tal manera que en ningún momento llega a ser un ritmo bigémino, ni llega a ser un ritmo trigémino, ni llega a ser un ritmo tetragémino.
Aquí se trata de extrasístoles ventriculares izquierdas simples o aisladas muy frecuentes. En ninguno de los que estamos viendo en el registro electrocardiográfico hay fenómeno de R en T. Es cierto que la R se produce muy cerquita de la T anterior, pero siempre hay un pequeño espacio de separación. Ese pequeño espacio de separación no es como para olvidar el problema, ni mucho menos. Esta frecuencia de extrasístoles ventriculares es muy alta y tiene consecuencias hemodinámicas muy graves. Pero el hecho de que haya una pequeña separación entre la T de un ciclo y la R de la extrasístole indica que no hay fenómeno de R en T y siempre, no puedo decir que es mejor, pero por lo menos es menos malo que cuando sí hay fenómeno de R en T. Vamos a ver un esquema en el cual vemos algunos ciclos cardíacos para poder compararlos. Es un esquema, pero comparar uno con otro. En el electrocardiograma de arriba, el que está marcado como A, lo que tengo es un ciclo sinusal, un ritmo sinusal con ondas P y complejos ventriculares normales. En el siguiente lo que tengo es una extrasístole ventricular izquierda. No hay fenómeno de R en T, no hay ninguna anomalía sobre la anomalía, cumple todas las condiciones, salvo que tiene una pequeña onda positiva inicial y una gran onda negativa posterior, extrasístole ventricular izquierda. A continuación tengo una extrasístole ventricular derecha, lo mismo, un ritmo sinusal, no hay fenómeno de R en T, el RR previo es más corto de lo normal, el RR posterior un poco mayor, el complejo sigue o mantiene todas las características que hemos visto hasta ahora y lo único que ocurre es que tiene una pequeña onda negativa inicial, pero una gran onda positiva posterior y una gran onda T negativa a continuación. Extrasístole ventricular derecha. El siguiente, el que está marcado como un registro D, es una extrasístole ventricular derecha. La única característica inesperada que constituye, que forma parte de estas excepciones que hemos visto, es que es una extrasístole ventricular derecha tardía. El espacio RR previo no es tan grande, es prácticamente normal, incluso un poquitín mayor que el RR normal. Y el RR posterior tampoco es tan grande, es prácticamente igual que el RR posterior. De manera que se parecen mucho el registro C y el registro D, con la única salvedad de que el D es una extrasístole ventricular tardía y esto tiene consecuencias hemodinámicas menos malas que las extrasístoles ventriculares que son más precoces. En el último, en el E, uno lo primero que puede pensar es que es sinusal como el A, normal, pero cuando analiza despacio cada uno de los ciclos que estamos registrando, vemos que el tercero, el primero es sinusal igual que en el A, el segundo es sinusal igual que en el A, igual que el primero, el tercero es sinusal igual que en el A, igual que el primero, perdón, el cuarto es sinusal igual que en el A y igual que en el primero, y el tercero es anormal. Fíjense que el tercero es distinto, tiene una onda P positiva, pero el PR es muy cortito, no hay onda T, se ha convertido en negativa, el ciclo es, la onda R es un poco mayor de voltaje y además se ve claramente que ha ganado anchura. Esto es lo que se llama un complejo de fusión. ¿Aquí qué ocurre? Y son difíciles de identificar, simplemente no de identificar, de ponerle apellidos. Simplemente es la unión de una extrasístole ventricular de, vaya usted a saber dónde, con un ciclo sinusal. Se producen prácticamente a la vez. De tal manera que el registro electrocardiográfico lo que hace es en cada milisegundo marcar el voltaje que determina los electrodos de la derivación 2. Y ese voltaje es la suma de los que se producen por la actividad sinusal y por la actividad ventricular. Aquí en este caso, fíjense que como la onda T de Toledo es una onda positiva en los ciclos sinusales, claramente al convertirse en negativa se ha tenido que unir con una onda negativa. Positivo y negativo grande igual a negativo pequeño. Con lo cual aquí hay una negativa grande y si hay una negativa grande debería ser una extrasístole ventricular derecha que tendría una R grande que se ha unido a la R sinusal y es más grande y que además hace que el complejo sea más ancho. En este caso, la identificación correcta es un complejo ventricular de fusión y ya está.
pero podemos deducir que es altamente probable que se trate de un complejo ventricular de fusión por aparición de una extrasístole ventricular derecha. Si recopilamos un poco las arritmias ventriculares que hemos visto, tenemos extrasístoles ventriculares que son una sola actividad o dos actividades ventriculares seguidas, aunque también teníamos alguna posibilidad y era que apareciesen ritmos ventriculares. Los tríos de extrasístoles, y está entre comillas, no se llaman tríos, se llaman taquicardias ventriculares. 3 o más extrasístoles seguidas constituyen una taquicardia ventricular. Si solo son 3 o 7 o 14, pero termina esa taquicardia ventricular en mi registro electrocardiográfico, determino que es una taquicardia ventricular paroxística. Mientras que si todo mi registro electrocardiográfico es una sucesión, vamos a poner infinita, de extrasístoles ventriculares, entonces tendré una taquicardia ventricular continua o sostenida. Los ritmos ventriculares me aparecían cuando las extrasístoles se intercalaban con actividades de origen sinusal y formaban repeticiones de 2, de 3 o de 4 complejos eléctricos. De 2, sinusal y extrasístole, sinusal, extrasístole, sinusal, extrasístole, ritmo bigémino. De 3, una sinusal y dos extrasístoles, una sinusal y dos extrasístoles, y así sucesivamente, o bien dos sinusales y una extrasístole, dos sinusales y una extrasístole. Teníamos un ritmo bigémino, dos posibilidades de ritmo trigémino, y la cuarta posibilidad es el ritmo tetragémino o ritmo cuadrigémino, que serían tres sinusales, una extrasístole, tres sinusales, una extrasístole. Lo que hay que analizar no es el nombre, ni si el orden es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto ciclo ventricular o ritmo ventricular que estamos viendo. Lo que hay que analizar es la frecuencia con la que se presentan las extrasístoles. En el bigémino es un 50%, en el trigémino sinusal es un 33%, en el trigémino ventricular es un 66% y en el tetragémino es un 25%. La mitad de los ciclos son anormales, un tercio de los ciclos son anormales, 2/3 de los ciclos son anormales y la cuarta parte de los ciclos son anormales. Eso es lo que va a marcar las consecuencias hemodinámicas de cada una de estas arritmias. Vamos a seguir avanzando en el siguiente vídeo, analizando arritmias ventriculares un poco más graves. Muchas gracias.